Listo. Eh, ok, entonces hoy vamos a, como vimos que gran parte de ustedes están trabajando con el tema de, ya están empezando a iluminar escenas básicamente, y en gran parte de sus trabajos la iluminación justamente contribuye a a la construcción del ambiente en general que necesita su historia, o la narrativa, o cualquier cosa que estén trabajando. Vamos a ver justamente cómo trabajar el tema de las luces directamente desde Blender. Lo que vamos a hacer es un proceso que se llama Bake, que consiste básicamente en disponer de la iluminación del espacio y traducir esas sombras y esa iluminación a la textura que tiene el objeto. Entonces, no hay que mandar las luces a que se calculen en tiempo real, sino que la imagen, la textura con la que se pinta el objeto, por así decirlo, tiene las sombras, tiene la luz, tiene todo ya listo, como para simplemente cargar el modelo, y lo que vemos nos crea esta ilusión de iluminación. Sin tener que calcular la iluminación en tiempo real, lo cual es muy beneficioso, sobre todo para cosas en plataformas web. Pero bueno, vamos a empezar con un ejemplo particularmente simple, de a qué me refiero. En este caso vamos a crear un plano, simplemente, y vamos a crear otro plano. Este va a ser un piso y este va a ser una pared. Lo voy a rotar en X. Lo voy a mover hacia acá y hacia arriba. Ahí está. Entonces tenemos una pared, un piso, y a esta pared le vamos a hacer una ventana. Para hacer una ventana voy a crear un cubo. Voy a usar un modificador booleano para crear una apertura, básicamente en esta pared. Pero primero vamos a ver un par de detalles que podríamos agregarle a este cubo para que realmente parezca una ventana, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, por ejemplo, podríamos cortarlo en cuatro para que sean como cuatro separados. Entonces, vamos a tener cuatro agujeros diferentes en la pared. Entonces, esto lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, directamente podríamos usar más modificadores booleanos. Creo que sería la opción más fácil, tal vez. Por ejemplo, duplique el cubo, lo voy a achicar en el eje Z y lo voy a agrandar en los otros dos ejes. Entonces aquí voy a este cubo, le voy a aplicar un modificador booleano para calcular la diferencia con el plano este que acabo de crear. El plano que acabo de crear lo voy a duplicar porque me va a servir para el otro eje, ¿no? De paso lo voy a rotar. Ahí está. Entonces tengo el otro eje de paso. Voy a aplicar una diferencia con este y le doy apply, y cuando borro tengo un hueco ahí en el medio, ¿no? Hago lo mismo con el de acá, add modifier, boolean, difference, selecciono el otro plano, le doy apply y tengo los dos cortes. Cabe recalcar que aquí estoy yendo un poco más rápido con todo lo que es modificadores booleanos y demás, porque tienen como la especificidad de todo eso en otros tutoriales, ¿no? Así que igual, dudas, cualquier cosa, por ahí los redirijo a otro tutorial, pero pueden preguntarme también, ¿no? Entonces, otra cosa interesante sería, por ejemplo, que esta ventana tenga la parte de arriba redondeada. Entonces, ¿se acuerdan? En algún tutorial justamente vimos cómo redondear algo en una botella. Entonces, voy a redondear estas dos esquinas. Para eso, selecciono las dos esquinas que quiero que sean redonditas, aplasto control V, y con la ruedita puedo hacer que sean un poquito más redondas. Así. Entonces ahí tengo una cosa que parece más o menos una ventana, ¿no? La voy a duplicar por si acaso. Me gusta siempre tener las cosas medio duplicadas en general. Y en este caso lo voy a mover en el eje Y para que se superponga con el plano. Y ahora a este plano le voy a agregar el modificador booleano y seleccionar mi ventana. Voy a darle a aplicar y al borrar la ventana tengo justamente el recorte de la ventana en esa pared. Entonces ahora voy a empezar a agregar mi iluminación. En este caso voy a trabajar con un sol,
Podríamos ir viendo un poco los tipos de iluminación. El sol es una iluminación que básicamente ilumina absolutamente todo en la escena con la misma intensidad y en un ángulo determinado. Por ejemplo, si yo esta la subo en el eje Z, la iluminación no cambia en absolutamente nada. La forma de hacer que esto se modifique es rotando el sol. Por ejemplo, si yo roto el sol en el eje X, voy rotando, no, a ver, dije roto en el eje A. Me acabo de dar cuenta de que no tengo el screencast. Ahí está. Ahí está. Si yo roto esto en el eje X, no pasa nada porque no estoy en el modo render. Ahora, si yo roto esto en el modo render, miren, como voy a ir. Ahorita se está proyectando una sombra desde arriba porque es la sombra que se proyecta de este objeto. Fíjense cómo la sombra esta no se modifica en absoluto si es que yo si es que yo muevo esto en el eje X o si lo muevo en el eje Z, si estoy arriba o estoy abajo, la sombra realmente no se modifica porque, como dije, el sol ilumina toda la escena de forma uniforme independientemente de la posición que tenga. Sin embargo, sí puedo modificar la rotación del sol y eso va a modificar esta luz. Primero voy a mover este objeto fuera del piso para que no caste esa sombra. Y ahora, cuando roto esto en el eje X, vean cómo va generando la sombra de la ventana, ¿no? Teóricamente es como si fuese un sol que está más por acá, más allá de que el sol, como digo, no modifica, o sea, no importa la posición del sol. Sin embargo, a mí me gusta ubicar el sol relativamente desde donde yo estoy pensando que está el sol, ¿no? Así es todo un poquito más realista, un poco más fácil de interpretarlo para, para la construcción de la escena, ¿no? Entonces, cuando voy rotando esto, justamente vean cómo justamente es eso, como si el atardecer estuviera moviendo el sol. Entonces, bueno, ahora lo que quiero es esta sombra que estoy generando, la quiero en la textura de este piso. Entonces, cuando yo apague el sol, voy a seguir teniendo la iluminación como si el sol estuviese aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Primero, y aquí es donde todos los videos que vimos antes van a tener... Hacer el bake es sumamente sencillo si todos los pasos previos están bien hechos. Entonces, por ejemplo, yo necesito que las UVs del piso estén bien. Luego vamos a ver qué implica que las UVs del piso estén bien y qué pasa si no están y cómo corregir ciertos problemas que pueden tener. Pero bueno, necesito que las UVs estén bien hechas, necesito que los materiales estén bien aplicados en términos generales, ¿no? Y bueno, luego procedemos a hacer el bake. Entonces, lo primero que me voy a fijar es que las normales de este piso estén bien hechas. No las normales, perdón, las V. Y como este piso es un plano, simplemente si yo vengo acá a V Editing, voy a ver que simplemente esto es una imagen, perdón, no una imagen, esto es un material, digamos, eh, que la V del piso es simplemente un cuadrado que se emplaza en toda la imagen. Eso es lo que quiero decir. Entonces voy a crear dos imágenes. Una imagen va a ser, por ejemplo, esto va a ser imagen original. Entonces, por ejemplo, voy a decir que el piso va a ser de un color verdecito. Esto, por ejemplo, en su caso podría no ser, yo ahorita estoy creando una imagen. En su caso, lo más probable es que ustedes usen una textura de afuera. Es más, voy a cargar una textura de afuera. No voy a crear una textura fuera ahora. Ese va a ser el segundo ejemplo. Ahorita creo una imagen. Hagan de cuenta que es una imagen cualquiera. Tengo una imagen verde, un PNG, lo ponen ahí y eso va a estar en el piso, ¿no? Y voy a crear una segunda imagen. Para hacer el bake, ustedes tienen que crear una imagen siempre, ¿no? Vienen aquí a Image, a Nueva. Por ejemplo, le voy a decir el piso y bake. Y esta va a ser la textura final del piso. Entonces le doy piso bake, lo voy a poner en negro, o pueden ponerle sin color, sin nada, no importa. Entonces aquí le van a OK. Entonces el piso bake y la otra que se llamaba imagen original. Entonces vengo acá al layout, es más,
al piso bake, esta imagen original. En lugar de que sea imagen original, le voy a poner piso original. Intenten siempre darle como nombres que tengan sentido a las cosas. Luego es mucho más fácil organizarse cuando tienen, no sé, 20 texturas diferentes. Entonces voy a crearle una materialidad de este piso. Por ejemplo, voy a poner un nuevo material. Y aquí voy a decir que voy a escoger una imagen. Image texture. Y le voy a aplicar, aquí en lugar de escoger new o hacer un open y escoger una imagen de afuera, yo creé estas dos, voy a escoger la del piso original, que es la que acabo de crear, ¿no? Entonces, esta es mi textura del piso, que ahorita tiene esta sombra que está generándose a través del sol mediante esta pared que yo creé previamente. Bien, entonces lo que tengo que hacer para crear la textura de piso con sombra es, primero, en primera instancia, voy a cambiar el renderizador que estoy usando, voy a pasarlo de Eve a Cycles. Todo la iluminación y todo, créenlo dentro de Eve, porque es mucho más rápido. Cuando ustedes se pasen a Cycles, la computadora va a empezar a sufrir un poco, en general, y cuando hagan el bake, un poquito también, ¿no? Entonces, se pasan a Cycles, y acá van a tener esta cosa que dice bake. Y lo que van a hacer es, aquí donde dice bake type, en lugar de combined, vienen a donde dice diffuse. Hay un tutorial de cómo pasar las texturas de un objeto muy denso a un objeto menos denso, en el cual usamos bake también. Para los que estuvieron en esa clase, fue en la que tuvimos que cortar porque todo explotó. Esperemos que en esta no explote todo. Este bake es mucho más simple, así que no debería, pero bueno. Cualquier cosa, recién empezamos, así que volveré si algo pasa. En cualquier caso, en ese tutorial lo que yo hice fue desactivar estas dos, porque lo que yo quería es pasar el color real, el color tal cual de un objeto a otro. Este direct e indirect hacen referencia a las luces directas e indirectas dentro del entorno. Entonces yo aquí quiero las luces directas e indirectas del entorno. Entonces como quiero efectivamente esas luces, que es realmente lo que quiero hacer el bake, las activo para este caso, digamos, ¿no? Y ya, listo, con eso estamos listos para hacer el bake. Lo único importante es, por ejemplo, si yo quiero hacer un bake de este plano, tengo que tener seleccionado el plano dentro de esta jerarquía. Entonces, yo voy a hacer un bake de lo que tengo seleccionado. Puedo tener seleccionados varios objetos y hacer el bake de todos esos objetos al mismo tiempo. Pero en términos generales, a mí me suele dar mal los resultados de hacer eso. Yo asumo que es por el poder computacional y el algoritmo que tiene todo por dentro. Hacer de objeto por objeto siempre me ha resultado mucho más eficiente. Así que bueno, algo a tener en cuenta. Por ahí intenten hacer una con todo, luego vean hacer una de cada uno, ver cuál sale mejor y demás. Lo único que es sumamente importante para que esto funcione realmente, tienen que venir a la pestaña de Shading. En el Shading vamos a ver nuestro material, tiene el príncipe BSDF, al cual está conectada la imagen que nosotros acabamos de cargar, la imagen verde, como vemos es piso original. Lo que tenemos que hacer para que nuestro bake se cree en una imagen es decirle, este es el material del cual vamos a hacer un bake, entonces tenemos que crear un componente image texture, que no vamos a conectarlo a nada, sin embargo vamos a decir que este componente, acá voy a hacer un poco de zoom, vamos a decir que este componente image texture que acabamos de crear va a estar asignado el piso bake. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos de decirle dónde va a ser el bake. Entonces, el bake se va a hacer en esta imagen. Esta imagen que está en un nodo image texture que no está conectado a nada. Volvemos otra vez al layout, o no necesariamente, pero bueno, ahora sí. Recuerden, estamos seleccionando el objeto al cual le queremos hacer el bake. En el material de ese objeto tiene que estar creado un nodo image texture que no está conectado a nada, y ese nodo image texture tiene que tener asignada una imagen que creamos dentro de Blender, que, bueno, va a ser esta imagen en donde se va a guardar el bake. Entonces ahora con todo eso listo, damos clic a bake,
y esperamos un momento. Ven acá, está cargando, está pensando. Usualmente esto se demora un poquito menos, pero bueno, le echaré un poco la culpa a Zoom. ¿Qué me Agrego, cuentan mientras mientras? tanto. Sí, em, sí. ¿Por qué hacemos esto? Porque la mayoría de los motores de videojuegos tienen que capturar las luces. Bueno, esta plataforma que hizo Dani tiene esta cuestión de que tiene una sola fuente de luz. Entonces, si nosotros este objeto con el sol, así como está y todo, lo cargamos en Even, el programa de Dani, lo único que vamos a ver es la ventana gris y un piso verde nada más. De esta manera, esto nos permite que, como decía Dani al principio, ¿no? Que quede plasmada en la textura la sombra. Esto pasa por lo menos en mi comisión de que casi todos están haciendo una situación de veladores y fogatas que iluminan cosas y sombras así muy particulares. Bien, ahí está. Terminó de hacer el bake. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero vamos a venir a ver qué es el bake. Entonces, nosotros aquí tenemos esta imagen, la del piso original, que está asignada a nuestro piso, por así decirlo. Entonces, vamos a cambiar de imagen y quiero que vean lo que es el piso bake. ¿Ven lo que es el piso bake? Es literalmente el, es literalmente lo que ese piso sería con la luz proyectada sobre el mismo, ¿no? Entonces, si nosotros ahora venimos a Shading y desconectamos el nodo del piso original y en lugar de eso conectamos el nodo del piso que acabamos de crear, lo que podemos hacer es borrar el sol, que no hay iluminación, y sin embargo nosotros ya tenemos esa sombra justamente bakeada, creada dentro de nuestro piso. Eso, en esencia, es el proceso de bake. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? ¿Nada? Bueno, abro el chat. No, está bien. Alguien pregunta algo. Ah, no, nadie pregunta nada. Ok, entonces, para seguir trabajando, como dije, intenten trabajar siempre en IP, porque computacionalmente cuesta Perdón, Dani, menos. te Sí, interrumpo porque acá justo Iván pregunta si podrías mostrar la configuración de la opción de bake de nuevo. no toqué absolutamente nada. Lo muestro igual. No, perdón, sí toqué. Cambié el bake type a diffuse y técnicamente lo dejé tal cual está. Si quieren explico un poco qué es todo esto. Diffuse quiere decir cómo la luz actúa en contra de mi objeto. O sea, el shader de diffuse en general es un shader que básicamente tiene en su lógica el color que debería devolver un objeto con respecto a la materialidad que tiene, por así decirlo. Una pared roja sabe que tiene que devolver un color rojo. Sin embargo, la parte de diffuse de eso se encarga de ver dónde están todas las luces y dice, a ver, si esta luz está a 3 metros de distancia, el rojo que yo devuelvo tiene una intensidad de 0.2. Pero también tengo otra luz que está a 1 metro de distancia, entonces de 0.2 aumenta a 0.3. Entonces el color que devuelve sería el rojo, que es 25500, multiplicado por ese 0.3, 0.5, lo que sea. ¿Se entiende? Eso es la lógica de lo que hace el diffuse. Entonces, si nosotros apagamos el direct indirect, esto devolvería 255 puro. Cuando tenemos prendido direct indirect, hace ese cálculo de cómo difuminar la luz en el espacio y, bueno, nos devuelve una imagen que tiene la sombra dibujada dentro de la misma imagen. Este margen nos dice cuánto de margen va a tener va a dejar cada isla del V. Ahora vamos a ver un par de Vs un poco más complejas para dejar en claro qué es eso. Pero bueno, básicamente es un margen que devuelve, que tiene cada componente del V. En términos generales, si ninguna cosa rara pasa, ustedes solamente cambian a diffuse y dejen cómo está para hacer el bake. Bien. Importante es que no se olviden dejarle el direct e indirect puestos porque son precisamente las luces que sean directas y las rebotadas, básicamente. Exacto. Entonces nosotros ahora sí, vuelvo a cambiar ahí para para seguir trabajando un poco más en la escena. También di control Z para volver a tener el sol que lo había borrado.
Ok, entonces ahora yo puedo simplemente mutear el sol entonces, para ver la imagen original, para ver la imagen bakeada, lo prendo y ven que tiene como una sombra ahí superpuesta sobre la sombra que ya estaba. Entonces lo que voy a hacer es en shading, voy a quitar el bake piso y voy a conectar el original. Hasta no tener como el bake final, no lo voy a poner. Entonces, primero vamos a ver un par de errores que pueden llegar a ocurrir. Y en muchos de los trabajos que vi hoy, al menos en la comisión de Lisandro, es un error que puede llegar a ocurrir con bastante probable que les ocurra, básicamente. Entonces, muchos de ustedes están trabajando con modelos descargados, entonces tienen esta cuestión de que las UVs ya están desarmadas, o sea, están hechas tal como deberían ser. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces es que cuando eso viene de por sí ya armado, hay mucha gente que aprovecha para superponer texturas y tener más resolución de imagen superponiendo texturas. Eso está muy bueno cuando queremos crear escenas iluminadas en tiempo real, porque podemos tener menos peso en la textura, sin embargo, vamos a tener mucha más resolución teniendo una textura menos pesada, ¿no? Para no tener que agrandar la textura o tener varias texturas para varios objetos. Lo que ocurre al superponer objetos, al superponer caras dentro de las UVs, cuando vamos a hacer bake, es que, por ejemplo, esta cara de acá y esta cara de acá, en la imagen que tiene un bake, a pesar de que el piso es todo verde, solamente tiene un color, a pesar de eso, cuando hacemos el bake, la cara de la derecha tiene que ser diferente a la cara de la izquierda. Entonces, si nosotros llegásemos a hacer un bake en el cual algo estuviese superpuesto, ocurriría lo siguiente. Voy a superponerlos aquí por... a ver cómo hacer para mover esto. A ver. Así, ahí está. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, estarían estas dos caras superpuestas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el piso original, vamos a ver al layout. Como vemos en piso original, yo acá no tengo problema, está perfecto, porque estas dos caras están, ahorita están en mi piso original, estas dos caras se conserva la imagen que estoy viendo, ¿no? Incluso vamos a hacer lo siguiente, yo les dije que para el segundo ejemplo, y vamos a tener una imagen de afuera, entonces yo voy a venir acá a Shading, y aquí en el piso original voy a cargar una imagen que cargué antes, de 512, que es este piso de acá. Entonces ven, este piso es un tile, entonces si yo vengo a V-Editing, voy a ver ese tile, 512, entonces a pesar de que, como el tile se repite, o sea, los dos cuadros de la izquierda son los dos de la derecha, a pesar de que se repiten justamente, en teoría, estos dos cuadros en mi piso deberían ser diferentes, pero como son exactamente iguales, o sea, como los dos lados de mi piso, para mí, desde mi punto de vista, son iguales, si yo los superpongo, estoy conservando espacio dentro de mi textura, yo podría hacer que la textura esta sea la mitad de lo que necesito, es más, podría dividir en 4 y superponer los 4 y que la textura sea solamente este pedazo de acá. El problema de eso, justamente como dije, es que voy a superponer los 4 cuadrados en una sola esquina. Entonces, cuando estoy haciendo todo esto con una iluminación en tiempo real, no hay problema, está todo genial. Pero vamos a hacer el bake. Y otra vez venimos acá a Cycles, tenemos el bake y damos bake. Y ahora vamos a conectar, vamos a apagar el sol y vamos a, en Shading, conectar el bake que acabamos de hacer y pasa lo siguiente. ¿Por qué esto es verde? Algo raro pasó acá. Bueno, vamos a analizar la sombra y luego veo qué es lo que pasó exactamente, pero bueno.
Miren lo que pasa con la sombra. Si yo vengo a... No, algo raro pasó. Denme 2 segundos. Editing. Ahí está. Ponete, Dani, alguna iluminación global o algo, porque por lo menos en la mía se ve re oscuro y se ve negro directamente. Ok, Por lo menos el vamos. mundo, ponele de... Ya. Eh, Denme 2 segundos que no entiendo por qué está... Ah, creo que ya sé. Voy a venir a shading y voy a volver a cargar piso. Ahí está. Se va Image Texture y voy a volver a cargar piso bake. No sé por qué me está... eh, la carga sobre la misma 512. Qué raro. Bueno, ahora veo qué ocurrió con eso. Nuevo shading. Vamos acá. Ahí está. Em, Acá está. Bien, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando yo hice el bake, al duplicar como estoy duplicando el tile de la izquierda, o sea, yo cuando acá superpuse 2 veces el tile en el lado de la izquierda, cuando va calculando cara por cara el bake, básicamente va superponiendo o va sobrepintando 2 veces los mismos píxeles de la imagen y se queda con la última vez que los pinta, ¿no? Entonces los de la derecha, como vemos, queda todo negro porque no los pinto nunca. Sin embargo, y bueno, por esa razón, básicamente se duplica el bake en la cara de la derecha. Lo que es evidente que eso es lo que iba a ocurrir, ¿no? Sin embargo, por eso tenemos que asegurarnos de que los modelos que ustedes están bajando, con los que están trabajando, tengan todas las texturas ubicadas en diferentes zonas, por así decirlo, para que, eh, para que no haya esta superposición y cuando creen el bake de toda la escena, no tengan este problema, básicamente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ahí veo un par de cosas. ¿Podrías mostrar la configuración? Por eso teníamos los trabajos, ¿no? No entiendo la pregunta. Por eso teníamos los trabajos con mucha saturación. A mí se me ocurre, yo le respondía que lo que se me ocurre que pasaba era eso, que ya tenían escenas que tenían, como pasó en el ejemplo que mostramos, que ya tenían escenas que tenían una luz ya horneada y cuando la levantaban con Even, viste que se superponía la iluminación que le pone Even más la que ya tenía y por eso en algunos momentos se reventa la luz, ¿no? Supongo que Juan vas por ese lado con la pregunta. Che, sumo sin saber, ¿eh? Pero, ¿y cómo sería la solución a eso? ¿Apagar la luz en Even? Apagar la luz, ¿o no? Como no vamos a dormir. Pero si apagamos la luz en Even, ¿se va a ver algo? Sumo sin saber, porque Eh, La luz hay una direccional. luz, hay una luz ambiental que no tiene dirección ni nada, que simplemente le da como un poquito de luz a todo, que es lo mismo que estoy haciendo con esta luz de acá. ¿Ven? Acá, esta luz no tiene ninguna rotación ni nada, simplemente le da iluminación a todo. impecable, Entonces, Dani. podemos Te repregunto, usar solamente perdón. eso. Clarísimo, y te pregunto, ¿en este momento es la única luz que hay o hay además una puntual? No, ahorita hay 3 luces. Hay esas 2 direccionales y 2 luces puntuales que le dan como una iluminación. Es una luz que va del frente y una contraluz. Ok, tendríamos que probar eso entonces, si resuelve la duda de Lautaro. Sí.
Sí, tendría que ver con el grupo si se le agregó algún tipo de iluminación a la escena. Me parece que no, si mal no me equivoco. Pero bueno, no sabía si tenía algo que ver con el bake, esto, el tema de la iluminación. Y también otro problema que teníamos era que estaba todo saturado y con mucho brillo. Entonces el roughness lo tuve que pasar directamente al 100, digamos, a nada, que quede prácticamente mate, porque parecían todos los objetos de plástico. Y no se veía así en el Blender. Claro, habría que ver. Sí, para mí va por eso. Milena pregunta también, ¿cómo era entonces para resolver el problema de que salga el bake así a la mitad? Precisamente, Milena, asegurándote que en el mapa V cada cosa, ¿cómo sería? Cada polígono apunta a un lugar distinto. Pues si tenés dos polígonos que apuntan al mismo pedazo de textura, los dos tomando la misma porción, cuando se hace el bake, después pasa esto que se ve ahora. Claro. Entonces tendrías que Yo, hacer el V y recorrerlo, ¿viste? Tocando por lo menos y mirando y asegurándote que cada polígono. Fíjate, Dani, si pones en V Editing, que cuando vos tocas un polígono, te lo muestra en el objeto cuál es el polígono que vos ves. mm, claro, en Editing, estamos acá. Entonces tenemos, por ejemplo, acá en selección de caras, si yo selecciono esta de acá, me dice estoy aquí. Si selecciono este de acá, me dice estoy acá. Entonces yo en teoría debería moverlo hacia la izquierda y tenerlo vinculado acá. Sin embargo, como estos dos polígonos comparten una cara, yo como esto lo hice como ejemplo, ¿no? Lo que yo haría aquí en este caso concreto es seleccionar los dos, apostar un wrap y me los va a un rapear en otro sentido y va a estar todo bien, ¿no? Así que en términos generales, lo que yo haría en su caso es ver justamente el primer tutorial de UVs, ver cómo hago para hacer un wrap y trabajar detalle, ¿no? Y otra cosa que yo haría en gran parte de sus trabajos, al menos los que vi en la clase de Lisandro, hay muchas partes que son como lugares que se repiten, por así decirlo. Por eso también hice este ejemplo tal como lo hice, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si es algo que se repite, quiero decir, voy a tener esta ventana y luego voy a tener otra ventana asimismo a la derecha. Y luego voy a tener otra ventana asimismo a la derecha, ¿no? Va a ser como un pasito todo lleno de ventanas. Entonces, si voy a hacer como todo un pasito lleno de ventanas, no tengo que hacer 5 ventanas, tengo que hacer una y luego duplico esa, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es el pasito que se bajaron, por así decirlo, lo cortan a un módulo y trabajan sobre ese módulo. Y cuando tengan ese módulo listo con el bake y todo lo que necesitan, lo repiten. Eso es una forma, para mí es la forma más óptima de trabajar ese tipo de cosas que justamente se repiten, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un poquito de trabajo en ese sentido sobre este objeto y vamos viendo lo que sale. Mientras, si tienen alguna otra duda, pregunta, cualquier cosa, me dicen. No sé, no se debería. Bueno, cualquier cosa, me avisa. Entonces, lo que voy a hacer es volver a cargar la textura. Por alguna razón, cuando hice el bake, se hizo el bake directamente sobre la imagen que yo había cargado, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es quitar esa imagen y volver a abrirla. Y cuando la vuelvo a abrir, está bien armadita, ¿no? Entonces, por esto que acaba de ocurrir, yo creo que el bake se hace directamente sobre la última imagen que ustedes cargan dentro del nodo. Entonces, como ahorita cargué esta de 512, asumo que el bake se va a hacer directamente sobre esa. Entonces, lo que voy a hacer es borrar el piso y lo voy a volver a cargar. El piso bake, ¿se acuerdan? Esta textura que nosotros creamos, este piso bake, lo voy a volver a cargar. Acá, piso bake, ahí está. Entonces, en teoría, ahora se debería hacer sobre esta. Layout, y como dije, voy a hacer un poquito más de trabajo sobre esto. Por ejemplo, esta ventana le voy a crear una textura también. Image Editing. Voy a poner una imagen. Voy a crear una nueva que va a ser pared original. Vamos a poner un color, no sé,
para que quede algo, un color medio cian, medio naranjita, algo así. Vamos a crear ese color. Voy a mover esto un poco hacia la izquierda, así puedo ver el color de las cosas. Ok, entonces ahora seleccionando este objeto, creo una nueva materialidad, le voy a asignar la pared original y voy a crear una nueva imagen que va a ser pared bake, porque también quiero tener un bake en la pared. Que fue, creo que la creé exactamente igual. Bueno, no importa. Entonces tengo esas dos. Voy a venir a mi layout y voy a iluminar también un poco la pared. Entonces, estoy en Here, sí. ¿Por qué no tengo sombra? Sí tengo, pero aquí voy a apagar esto. Ahí está. Ahí voy viendo mejor las sombras. Entonces tengo la sombra del piso esta, y también quiero tener como una especie de luces en la pared, que vi también que había alguien que tenía esto, ¿no? Entonces voy a crear una luz puntual. La luz puntual es literalmente eso, un punto de luz en el espacio. Entonces esta luz la voy a mover un poco hacia arriba para que esté en la pared. Ahí. Y sea como un foco que está ahí en la pared, ¿no? Podría crear también una esferita de luz para que esté ahí, pero bueno, con la luz en sí me basta. Y por ejemplo, esto no sé, ustedes pueden decir que la luz va a ser una luz de una vela, que no es blanca, sino es un poquito más naranja, entonces podemos cambiar el color acá. También, por ejemplo, podemos decir que la iluminación de la noche es una noche, entonces la iluminación en la noche es un poco más azul. Entonces, por ejemplo, podemos hacer que el tinte de esta luz sea un poco más azul. Entonces ahí voy creando un poco más la escena, justamente. Está muy azul, en azul. Con este piso no va muy bien el azul. Pero bueno, básicamente algo así, por ejemplo. Y también tengo, por ejemplo, si ven aquí, tengo una cosa un poquito más naranja, es de esta luz también. Por ejemplo, si yo apago esto, miren cómo cambia el piso. ¿Ven? Entonces, ya justamente tengo varias escenas, varias luces dentro de mi escena, y ahorita todas las luces de esas se están calculando, pero lo que yo quiero hacer es implementarlas todas dentro de las texturas para que ya no sea necesario eso, ¿no? Bueno, esta ya la dejé naranja. Ahora no me gustó el color naranja de la pared, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ok, estoy pensando qué más podría agregar. No, ahorita vamos a dejarlo así, tal como está. Entonces venimos al plan. Primero vamos acá a la pared. ¿Se acuerdan que tenemos que dentro del shading agregar un nodo image texture vacío y asignarle como imagen la imagen donde queremos que salga el bake? Entonces tengo esta pared bake. Entonces ahora venimos al layout. El plane 1 va a ser la pared. Y el plane 2 va a ser el plane 0, en realidad va a ser el piso. Entonces, primero venimos al piso y nos aseguramos de que vamos a Cycles. Y vemos que todo esté bien y damos Bake. Empiezo a calcular las luces. En este caso se va a demorar un poco más porque ya tengo dos luces. Por eso también intenten trabajar por módulos. O sea, por eso digo el módulo este que estoy trabajando. Tengan en cuenta que yo tengo aquí dos luces y se demora relativamente bastante, ¿no? Si ustedes tienen 10 luces dentro de su escena, este proceso se va a demorar mucho más. Entonces, si están trabajando en un módulo concreto y saben que ese módulo va a ser iluminado por estas dos luces nada más, bueno, trabajen en ese módulo y cuando esté listo, lo exportan y van construyendo su escena con ese módulo que generaron previamente. Mientras hace el bake, acá traemos dos consultas. Estamos respondiendo ahí con el color. Primero, Rosario pregunta, si haces el bake de la luz ahora, no se va a reflejar en el piso, entonces deberías hacer un bake del piso. Sí, claramente. O sea, lo primero que tenés que hacer es disponer de todas las luces, hacer toda la iluminación, todo, y recién ahí vas objeto por objeto haciendo el bake
para que se vea impregnada esa luz. Si vos ahora cambiás el piso por otro objeto, vas a tener que volver a hacer el bake. Si cambiás la luz, vas a tener que hacer el bake de vuelta. Mica, por otro lado, pregunta, si en una escena tenés varias ventanas, ¿se podría hacer que en cada ventana entre una luz diferente, como si fuera envolvente? Sí, como dice el Colo, tendrías que, el Colo, ¿no? Sí, tendrías que ponerle una luz puntual en cada ventana para que entre de cada manera. Acá Dani está usando el sol como un ejemplo nomás, pero tenés spot, que son luces más bien como la de una linterna, tenés el point, que es esta luz que es más como si fuera un velador, y el sol, que es una luz que tiene, que es toda paralela y perfecta. Lo mismo que le decíamos a Rosario, tendrías que primero disponer todas las luces que vos consideres y después hacer el bake, porque a veces las luces se te cruzan y te hacen sombras cruzadas que contribuyen al realismo o al ambiente. Genial. Bien, entonces por ejemplo aquí vemos que tengo el bake del piso, lo acabo de hacer y está bien. O sea, yo digo, esto más o menos así es como quiero que quede, pero aquí me di cuenta de que tuve un pequeño errorcito y está bueno para ir charlando un poco. Imagínense que yo aquí, esta luz la tengo un poquito inclinada en el eje Z, en realidad, porque si vengo al layout, si yo giro esta imagen en el eje Z, este sol, perdón, en el eje Z, ven cómo aquí voy teniendo una pequeña línea de luz. Bueno, técnicamente, como dije, yo quiero esto repetirlo muchas veces. Si es un pasito largo, al repetirlo muchas veces, esta luz no tendría sentido. Generaría como un error que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, no, perdón, Z. Por ejemplo, esto medio que no tendría sentido eh, para hacer un bake de esta forma. Pero, sin embargo, lo que yo puedo hacer es crear, como siempre hablo, es un poco la idea de ilusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí, si esto en realidad fuera un pasito largo, esta parte de aquí también tendría sombra, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, mientras estoy haciendo el bake del piso, solamente mientras hago ese bake, voy a crear un pedazo de pared en esta pared, justamente, así, justo hasta donde necesite para tener, para tener la sombra de toda la pared. Entonces, este pedazo lo voy a borrar después, porque no me sirve cuando yo duplique el módulo, pero mientras esté haciendo el bake, voy a volver a seleccionar el piso, voy a volver a hacer el bake. Fíjense, el bake de ahora es este de acá. Entonces, volvemos a hacerlo y vamos a ver cómo cambia. Bueno, procesos que toman cierto tiempo general, pero bueno. Para rellenar el hueco les contamos, por si no quedó claro. El Blender tiene estos dos motores de render. Uno es Cycles, que es un motor que es tremendamente fotorrealista en lo respectivo a la luz, tremendamente preciso, como pueden ver. Y el otro es Eevee, que es tremendamente rápido, ¿no? Esto lo contábamos en la comisión. Cycles se basa en el fotorrealismo, Eevee se basa en un motor de videojuego, básicamente, como si fuera Unity, como si fuera Unreal. Entonces algunas cosas cambian, por ejemplo el hecho de que Eevee no permite hacer bake de luces. Pasa que Eevee levanta una textura y te lo mueve en tiempo real sin ningún problema. Mira, me quedan 10% todavía para llenar con palabras. Ya va, ya va, ya está. Bien, ahora sí venimos de editing, vamos a ver cómo cambió. Bien, este piece bake se modificó, básicamente. Eso, nada más que eso, ¿no? Tener en cuenta esos pequeños detalles para ir viendo cómo tratar las cosas, básicamente. Entonces, ahora que ya no necesito esa cara, no, vamos a borrar, la borro. Y ahora vamos a hacer el bake de la pared. Selecciono la pared y de la misma forma, simplemente aplasto bake. Y esta en teoría debería ser un poco más rápido, creo. No, en realidad debería ser un poquito más lento porque tiene un poco más de geometría dentro, ¿no? Todo esto, todos estos puntos y todo eso hace que el cálculo sea un poquito más denso, básicamente. Veo que aquí
Ahí está. 66. Ah, y así. Esta parte se adelanta rápido. Ahí está. Bien, ahora que terminó de hacer el bake, venimos acá, nos aseguramos de que todo esté bien hecho, ¿no? Para el bake. Y... hay un problema acá. No sé qué pasó. Ya sé, creo que el bake se está haciendo de un solo lado y se está haciendo de este lado, en lugar de hacerse de este lado. Entonces, al parecer, ya sé. Ok, vamos a venir a sólido. Ahí está. Este es el problema de toda la vida. Básicamente, si ustedes quieren ver el objeto, entonces aquí cuando veo Face Orientation, podemos ver que el lado azul, como decimos, que es siempre el lado válido, por así decirlo, que es sobre el cual se va a hacer el bake. En realidad, en la pared, el lado azul es el de acá. Entonces, el bake se hizo sobre esta cara. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar esto. Hay dos formas de hacerlo. Una es seleccionar el objeto y buscamos el comando para invertir normales. Invert normals. No, está acá en Mesh. Normals, y aquí tenemos flip, no invert, flip normals, o también podemos hacer uno de los recalculates y ver cuál es el más adecuado. Ahorita le voy a dar flip para que quede así, y habiendo hecho eso, venimos, apagamos el feed orientation, y volvemos a darle bake. Y ahora en teoría debería funcionar. Y así es un proceso cuantioso de tiempo. No es complicado, pero cuantioso de tiempo. No, debería poder tener adelantado. ¿Qué es? ¿Tienes algo para invertirlos? Mira, genial. ¿Algo que quieran contar? ¿No? También en las propiedades, ¿no? Corregime, Dani. En las propiedades de render se le podría bajar el samples del cycles. ¿Afecta al bake eso? No sé si afecta para el bake. Lo que sí en todo caso, lo que sí podríamos hacer para que esto sea más rápido, después voy a hacer otro ejemplito, pero me acuerdo, voy a crear imágenes más pequeñas, de 250 por 250, una cosa así. Esa es otra técnica particularmente buena, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido. Ahí está. Bien, ahora sí venimos a V-Editing. Ven, ahora sí, como hicimos el bake en el lado correcto, esta es la imagen que nos da como resultado, ¿no? Es la imagen de la pared y tiene la luz ahí dibujada, por así decirlo. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es apagar mis dos luces porque ya no las voy a necesitar. Y aquí en los materiales, en lugar de conectar el material original, voy a conectar el material de bake. Conecto material de bake. Esto también conecto material de bake. Allá. Y vengo al layout. Aquí, esto no lo expliqué antes, pero cuando ustedes están trabajando con Bake, hay veces que al no tener ningún tipo de iluminación en la escena, casi no se ve lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, algo que pueden hacer es apagar las luces del mundo y decir que ustedes quieren una iluminación global, y aquí tienen como este valor que les va a dar la fuerza de la iluminación global. Esa iluminación global no genera sombras en términos generales, y les permite ver lo que está ocurriendo, ¿no? Si no, podrías También voy acá, poner material preview y listo. no sé dónde esté. No, no, Sí, no. también. Claro, porque si eso ya estás previsualizando material. Exacto. Ahí está. Bien, entonces tenemos este módulo que les dije yo que lo iba a tratar justamente como un módulo, y hay dos cosas que puedo hacer. Una, puedo duplicarlo y ir moviéndolo así hasta que me vaya coincidiendo. O la otra directamente es, por ejemplo, voy a seleccionar estos dos, voy a aplicar un modificador que se llama array.
Voy a generar un par de copias. No sé si me deja de... Creo que hay una forma de copiar el modificador. Déjame copiarte. Déjame copiarte. No me deja. Si le doy control C simplemente, y aquí le doy control V, no me deja. Bueno, simplemente vuelvo a aplicar otro. Y tengo ahí mi pasito con luces y todo lo necesario, ¿no? ¿Se entiende por qué la lógica de trabajar en módulos? Y bueno, aquí simplemente luego esto puedo darle apply, y este también puedo darle apply, y tengo, bueno, todo listo. ¿Se entendió? Oye, No. Mariano pregunta si el bake, que no entendió, si el bake se hace por cara o por objeto. En realidad en este momento cada cara es un objeto, digamos, es un objeto piso y un objeto pared. Se lo tenés que hacer por cada objeto, en el sentido estricto de la palabra. Sí, se hace por objeto, pero también a veces nos ocurre que dentro de un objeto tenemos varias materialidades. Y bueno, eso ahora hago su explicación. Ok, entonces, por ejemplo, ahí tenemos esto listo como un módulo, y vamos a pensar, por ejemplo, qué sería que podemos tener varias materialidades aquí. Ah, ya sé, en esta pared, por ejemplo, podemos hacer que esta línea de acá sea una especie de columna. Acá, entonces vamos a hacer un extrude en X, algo así. Extrude en X, algo así, y extrude en Z, no, en Y, algo así. Entonces, por ejemplo, tengo este modulito de acá, esta partecita de acá, que va a ser otra materialidad, porque quiero que tenga otro color. En teoría, como yo estoy trabajando esto dentro de una imagen, esta partecita de acá en realidad podría pintarla, simplemente pintarla dentro de la imagen de otro color. ¿Entienden? De hecho, eso es idealmente lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, la partecita de acá, de hecho, por ejemplo, yo podría venir acá a Texture Paint y pintar esa partecita, ¿no? de otro color. Entonces voy a venir acá a VEditing, no, perdón, no VEditing, a Shading, voy a seleccionarle el color original, porque no quiero pintar sobre el bake, sino sobre el original. Y en Texture Paint, pintar esa partecita. A ver. Pared original. Primero veo cómo están las normales de esto. Vamos a hacer así, un wrap. Pared original. Entonces, este es como está hecho el unwrap del objeto. Ven, ahorita que modifiqué esa partecita, tuve que modificar las UVs. Entonces, cualquier modificación que ustedes hacen sobre la malla, tienen que modificar las UVs de ese objeto. Por eso siempre tienen que tener en cuenta este pipeline, ¿no? No hacer bake de luces o hacer pruebas de bake de luces, en todo caso, si quieren, pero no hacer un bake de luces que quieran que sea el definitivo hasta tener la malla definitiva, ¿no? Entonces, siempre la malla, luego el mapa de UV sobre la malla, luego la materialidad, luego las luces. Si no, se van a volver locos realmente. Pero bien, ahora teniendo esto, por ejemplo, si podemos ver a Texture Paint, y no. Podemos pintar esta partecita así. No sé si ahí... no, a ver, vamos a ver. Hay una forma de pintar, no, sobre eh, sobre una cara simplemente, pero no me acuerdo cómo. Bueno, no me voy a acordar en este momento, pero en esencia vamos a hacerlo así muy toscamente para que se entienda lo que quiero hacer. Entonces, ahí está. Vamos al layout. Vemos que tengo justamente esa columna pintada de blanco. Bueno, ahí falta un pedacito, pero la idea, ¿no? Vamos a volver al piso.
a editing, no, a shading, vamos a conectarle también el original para volver a hacer los bake. Y no, ¿saben? En este caso en realidad no. Voy a dejar este y voy a hacer solamente el bake de la pared. Entonces así no perdemos demasiado tiempo. Vuelvo a la pared, vuelvo a pasarme a Cycles, vengo a Renderer y tengo todo listo. Sí. Hago un bake. En teoría. Entonces, sí, en términos generales, yo intentaría, si fuera ustedes, trabajar directamente sobre, teniendo esto en mente, ¿no? O sea, tener solamente una materialidad para cada objeto. Si un objeto tiene muchos materiales adentro, lo cual es factible, se puede hacer, y se puede hacer todo este proceso que estamos haciendo, pero cada material tiene que tener adentro un nodo vacío. Entonces, empieza, la complejidad aumenta bastante si vamos a trabajar varias materialidades para cada objeto. De la misma forma, si tienen varios materiales para cada objeto, lo que ocurre es que Three.js, el motor que yo estoy usando para hacer la herramienta con la que van a trabajar, cuando carga los objetos GLTF, los separa por materialidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un objeto que es como toda la sala, que tiene, no sé, 10 materiales adentro, entonces eso los va a dividir en 10 objetos diferentes. Entonces, es mejor pensar cada uno de esos objetos que tienen una materialidad diferente como un objeto diferente directamente cuando lo están construyendo. Bien, ahorita terminado de hacer esto, entonces venimos otra vez a Editing. Vamos a ver Pared Bake. Entonces vemos... pues acá. ¿Dónde hizo el bake? ¿No hizo el bake? A ver, vamos a Shading. Algo pasó. No hice el bake por alguna razón. ¿No seleccionado la pared? Sí. O sí lo hizo. A ver. Sí, sí lo hizo. Ahí está. Se ve, no sé si se ve, pero... o no. Ah, ya me confundí. En teoría acá me dice que no, pero... hay algo raro. Okay, esa esquinita. Aquí me dice que no. Vamos a ver si hay un render result. No. No. Por alguna razón, no sé, no se hizo. Y por alguna razón ahorita me está faltando algo más acá. Con la imagen directamente. ¿Dónde estoy? Ah, no. Por alguna razón no se hizo el bake, pero les prometo que ese es el proceso que hay que seguir. Y debería, si ustedes tienen como la textura pintada desde un inicio, va a funcionar. Vamos a intentarlo una vez más. Mientras, si quieren alguna pregunta o algo, lo que voy a hacer es volver a cargar esa imagen y volver a añadir el nodo así, y le cargo el pared bake. Sí, le cargo pared bake. Y ya sé lo que puede estar ocurriendo. Vamos a hacer un sculpt. No es sculpt. Vamos a venir al layout. Y acá en sólido vamos a ver Feather Intention. Eso es lo que está pasando. Si ven, está haciendo el bake como hacia adentro de esa parte. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionamos estas caras y vamos a hacer el flip de esas normales. Allá.
salimos de este modo. Dejamos de ver esto. Vamos a render mouse, nos aseguramos de que esto esté bien. Volvemos a seleccionar pared, volvemos a hacer el bake. Ahí va. En teoría debería funcionar. Qué silencio incómodo. Voy a tener que ir viendo muchos silencios dentro de la edición para ir cortando. O va a ser un tutorial extrañamente largo. Yo tengo una pregunta a tono personal. Sí. Le ponía un suspenso al tono personal. Ambient Occlusion, de paso le cuento a los chicos que es algo que es muy útil para empezar a conseguir, ¿cómo se llama? Calidad en sombras y esas cosas, le da una especie de realismo bastante interesante. Pero en Cycles nunca me quedó bien el Ambient Occlusion. Siempre me lo tira como a blanco y me pisa todo comparado con el Ambient Occlusion que tiene Cinema 4D. ¿Tenés idea? ¿O me estoy metiendo en... No he usado el nodo de Ambient Occlusion. No, es Usualmente una opción directamente misma cuando... del render ahí en Cycles mismo. Ahí en la camarita hay una opción que dice Ambient Occlusion por ahí. Vamos a ver. Debería estar ahí La en cámara. esa pestaña. Pero no importa, de última es una... No lo veo. Ahora, bueno, Pero técnicamente el Ambient Occlusion es sombras en las esquinas, básicamente. O sea que cualquier doblez que tiene cierta amplitud demasiado grande, básicamente te hace una sombra en esa esquina. Debería funcionar bien. No lo he probado, pero puedo intentarlo para ver qué ocurre. Por alguna razón no está funcionando. No sé qué decirles. Por alguna razón está fallando y no sé por qué. Pero debería ocurrir, debería funcionar. Lo siento mucho. Si lo conecto, no sé si soy No te solo creo, yo. Dani, ¿eh? Que no lo vea, lo creo. Creo. Me estoy incluso proyectando aquí este negro que es de la sombra de la imagen anterior. No sé. O sea, no quiero intentar demasiadas veces. Lo que podríamos intentar ahora es crear una imagen nueva. Y en teoría, con una imagen nueva debería funcionar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo que les dije antes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer que esta sea más chiquita para que se demore menos. Por ejemplo, aquí vamos a poner una imagen totalmente blanca. Y le vamos a poner pared bake 2. Vamos a darle OK. Tenemos esa imagen blanca totalmente. Y volvemos a shading. Vamos a volver a crear otro nodo. Texture. Y a este nodo le vamos a cargar este bake 2. ¿Está bien? Sí, está bien. Este está bien conectado. Venimos al layout. Estamos acá. Vamos a seleccionar la pared. Estamos en Cycles. Vamos a venir a Bake. Vamos a fijarnos que todo esté bien. Y vamos a volver a darle Bake. Y ahora se debería demorar menos. Si ven, salta mucho más rápido. Y ahora volvemos a Waiting. Y vamos a pared Bake 2. Y ahí está. Ahora sí funciona. Entonces, ahora volvemos al layout. Vamos a quitar las luces. Vamos a volver al modo if. Y a este vamos a desconectarle el nodo que tenía y vamos a conectarle el nuevo. ¿Está bien? Y ahora tenemos esta cosa con el bake de la columna, que era una columna blanca, y podemos volver a aplicar el modificador de array. Tenemos... bueno, ahora sí tenemos un pasillo con columnas, por ejemplo. Entonces así podemos seguir con esta lógica de trabajar el módulo. ¿Dudas o algo con respecto a esto?
¿no? ¿Qué otra problemática pueden llegar a tener trabajando esto? Hay dos cosas más que quería explicarles. Que es, a ver, la primera es por ejemplo, yo les había mostrado esto. Si venimos a VEditing, por ejemplo, estamos dentro de... Voy a hacer el piso. Por ejemplo, ahorita el piso tiene 4 baldosas enormes, ¿no? Entonces, supongamos que yo no quiero que tenga 4 baldosas enormes, sino quiero que tenga muchas baldosas pequeñas, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, al seleccionar el piso, lo que yo puedo hacer es agrandar esto. No agrandar esto, agrandar esto. Y si lo voy agrandando, ven cómo se repite el piso. Yo les había mostrado esto con el sillón. Bueno, si ustedes hacen esto y luego quieren hacer un bake de normales, tampoco va a funcionar. Porque hagan de cuenta que ahí básicamente lo que están haciendo es un bake de normales en toda la escena global en general. Y eso no está muy bueno, que digamos. Entonces, la forma de corregir eso, y aquí es donde esto se vuelve un poco complejo, por así decirlo. Venimos a Shading, conectamos el original, vamos a dedicarnos específicamente al piso, y vamos a hacer lo siguiente. Si quieren corregir eso, quieren hacer eso, hay dos formas de hacerlo. La forma fácil de hacerlo, por así decirlo, es agarran esta imagen, la sacan a Illustrator, alguna cosa, y la repiten muchas veces y la vuelven a exportar. Esta sería la forma, la cual yo les diría, si el tutorial que voy a mostrar en este momento se les complica demasiado, háganlo mejor de esa forma. La otra forma de hacerlo es directamente corregir todo eso dentro de nodos, y eso se hace de la siguiente forma. Necesitan primero un nodo que se llama Texture Coordinates, que básicamente le va a decir a la imagen dónde quieren que la imagen esté. Entonces, si ustedes conectan el DVS directamente al vector de la imagen, esto no va a cambiar absolutamente nada. Porque básicamente lo que le están diciendo al piso es que se va a poner en las coordenadas de la V de las Vs de ese objeto. O sea, técnicamente esta conexión que acabo de hacer es la que viene por defecto, que no necesita estar ahí, pero viene por defecto. Sin embargo, al hacerla, lo que puedo poner es un nodo en el medio, y aquí hay un nodo que se llama Mapping, que me permite justamente mapear esto y hacer conversiones sobre esta estructura. Por ejemplo, una de las conversiones que me permite hacer es la escala. Entonces esto, por ejemplo, yo lo puedo escalar, hacer que sea 4 veces más grande. No, 4 veces es demasiado. 2 veces más grande en el eje X y en el eje Y. Y ven cómo paso de tener solamente 4 a tener en este caso 8 baldosas. Incluso puede ser un poquito más grande. Vamos a ver. Entonces paso a tener 6 por cada lado. ¿Ven? Entonces, como yo estoy trabajando esta lógica desde los nodos, cuando hago el bake, esto va a ser, el bake va a hacerse en la imagen que tengo puesta, ¿no? Entonces, vamos a, por este error que estoy teniendo por alguna razón, voy a volver a crear una imagen. Vamos a crear una imagen nueva. Vamos a hacer que sea igual así pequeñita y voy a ponerle piso bake 2. Vamos a darle OK. Y este piso bake 2, vamos a venir acá al piso a Shading, voy a crear un nodo Image Texture y voy a cargarle esa imagen, ¿no? Entonces, aquí cuando cargo esa imagen, volvemos al Layout, seleccionamos el piso, prendemos las luces, cambiamos el motor de render a Cycles y... ¿dónde está mi sol? Porque no tengo sol en el piso. Que alguien me explique. Ahí está. Prendemos esto, ahí volvemos a tener el sol en el piso. Voy a agrandar esta textura otra vez, este borde, para tener la sombra en todo el piso. X, ahí está. Entonces, ahora sí, volvemos a seleccionar el piso. Y hacemos el bake. En teoría, debería funcionar todo bien. Esta vez se hace mucho más rápido porque la textura es más pequeña. Venimos a VEditing y vemos como el piso bake 2 se hizo bien, digamos, ¿no? Entonces ahora volvemos a Lay, volvemos a ir. Vamos a apagar las luces y al piso le vamos
Aquí voy a apagar esto. Y al piso le vamos a conectar el que acabamos de crear. Ahí está. Los de acá podría ya borrarlos directamente y no habría problema. Entonces volvemos al layout y tenemos esto, ¿no? Obviamente acá voy a borrar la cara que creé para tener la sombra. Y ahí tengo mi módulo con la textura esta repetida. Bien, ¿dudas, preguntas respecto a eso? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ok. Yo quería preguntar una cosa, Dani, perdón. Sí. ¿Cómo hiciste lo de escalar el piso que hiciste que aparezcan más? Bien. Desde shading estabas. Claro, en shading Sí, seleccionamos del piso y tengo, por ejemplo, lo tenemos así, ¿no? Entonces, así, por defecto, la imagen conectada directamente al nódulo de Principal, BSDF. Entonces, sí, cuando yo a este nódulo le conecto este nodo que se llama Texture Coordinate, le conecto la V a la parte de vector, básicamente le estoy diciendo que haga lo mismo que está haciendo. Literalmente le estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esta imagen dibújalo en el color respetando el mapa de UVs. Básicamente esa es la lógica. Sin embargo, al conectar esto, yo puedo ponerle algo acá en el medio que me modifique su V, o sea, que haga que esas UVs se multipliquen por algo o que tengan alguna sí. función especial en el medio. Y la función que quiero que tengan es una que se llama mapping, que me permite hacer algunas cosas. En este caso, por ejemplo, lo que yo había hecho es rotarlas. Entonces, perdón, no rotarlas, es multiplicarlas. Aquí multiplicar la escala por 3, entonces básicamente ese vector se multiplica por 3, ¿no? Buenísimo. Puedo hacer otras cosas, por ejemplo, acá puedo rotar esto 45 grados, no, 45 es mucho, por ejemplo, 23 grados y ven que el tile se pone diferente, ¿no? Sí, Podemos ir modificando esto así y van a ver justamente cómo va rotando todo el tile. genial. Y se puede hacer otro tipo de transformaciones en general. Bueno, Bueno, buenísimo. Entonces, muchas gracias. Miguel. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profe, perdón, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí. Joya. Yo tenía una duda, pero es respecto más que nada a las texturas. Cuando descargamos una textura, por ejemplo, de Polyhaven, que vienen con archivos, tipo te descarga un zip y vienen con archivos extra, por ejemplo, un EXR o cosas así. ¿Cómo esos, ponen lo que hace, lo que son los reflejos y esas cosas para una textura? ¿Desde qué tipo de nodo, por así decirlo, bueno, de complemento estos que les agregamos a las imágenes, se agregarían? Si son imágenes, todas las imágenes se cargan desde del nodo de imagen, Image Texture, todas se cargan desde ese. Sin embargo, hay algunas cosas que se leen como un no color, por ejemplo, las normales se leen como un no color, entonces acá donde dice Color Space, que es sRGB, a las normales, por ejemplo, les tienes que poner non-color. Y ya. Eso sería básicamente. o sea, yo le digo nodo al bloque este de cosas, claro, a eso. Sería un image texture igual, que nada más le Sí, cambiaríamos sí. ese color space. Ok, está bien. Y nada más ahí en el directorio de enderezar le cargamos el archivo y listo. Sí, sin embargo, tienes que conectar ese nodo a la cosa que le corresponda acá, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, por tal ejemplo, cual. el de color lo corresponde de color. Hay un tutorial con eso, básicamente. Es el Está bien. sitón donde le pones materialidad al sitoncito. Sí. Está bien, listo, perfecto, perfecto. Entonces me lo vuelvo a ver por las dudas. Listo, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vienen? Pregunto así en general, ¿están aquí la gente del planeta, del sistema planetario? Que les dije que íbamos a hacer un asteroide, un cinturón de asteroides, así lo hacemos rápido, si no lo dejamos para otra. Ok, lo hacemos rápido. La gana que tenían de saltar en las tres. Bien, bien, lo hago relativamente rápido. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un asteroide, este asteroide va a ser el lugar en donde están los asteroides, ¿no? Antes de hacer los asteroides, vamos a hacer un asteroide. Entonces, y lo vamos a repetir muchas veces. Para hacer un asteroide, ¿no?
para hacer piedras yo hago lo siguiente. Me armo un cubo, entro al modo edición dentro del cubo, y dentro del modo edición aquí tengo este comando que es cuchillo. Si le dan clic a cuchillo y sostienen el clic, se dividen estas dos opciones, y aquí tienen esta que dice bisectar. Con esa opción que dice bisectar, lo que pueden hacer es lo siguiente. Trazan una línea, esa línea va a hacer un corte por el objeto. Entonces, si ese corte, aparte, acá arriba tienen seleccionado Fill y tienen seleccionado Clean Inner, va a hacer lo siguiente. Van a hacer un corte y aparte van a dejar como... van a ocultar la parte contraria a la del corte. Aquí tienen que fijarse si van a usar Clean Inner o Clean Outer y desde dónde hacen el corte. Por ejemplo, yo hice Clean Inner desde arriba hacia abajo y me cortó como esta esquina, que yo en realidad quería lo contrario, entonces tengo que dejarlo en Clean Inner y hacerlo desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces voy haciendo una cosa así, donde tengo que tener seleccionado todo el cubo siempre, entonces voy seleccionando así. Básicamente yo estoy haciendo cortes ahorita en el sentido horario, no, antihorario, ¿no? Entonces los cortes voy haciéndolos así, voy cortando, voy seleccionando todo el cubo y hago cortes, selecciono todo el cubo y hago cortes, acá selecciono todo el cubo, no, al revés, y hago corte, acá, acá también vengo acá, selecciono todo el cubo y hago un corte, no, al revés, y hago un corte por acá, acá también tengo una esquina demasiado, demasiado pronunciada. Está bien. Y vamos a hacer una por acá, así, tosca. Más así. Y una por abajo, acá. No, al revés, así. Y aquí más o menos tengo una cosa que parece una piedra, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejan permitirme que eso parezca una piedra? Ok, tenemos una piedra y tenemos un toroide. ¿Alguien dijo algo? No escuché. Ok, entonces para crear un cinturón de piedras, básicamente lo que vamos a hacer es, esta piedra la vamos a instanciar muchas veces alrededor de la superficie de este toroide. Y luego vamos a agrupar todas esas cosas. Entonces, como vamos a hacer eso, voy a borrar todas las otras cosas que tengo dentro de mi escena, así no me molestan. Las voy a borrar todas. Ok, y para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. A mi toroide le voy a agregar, voy a venir acá, tengo este icono y aquí dice sistema de partículas o propiedades de partículas. Voy a agregar una propiedad de partículas y aquí voy explicando un poco básicamente esto es un sistema de partículas que sirven para hacer cosas como, no sé, que objetos disparen cosas o que tengan cabello, que funcionan como partículas también. Entonces lo primero que voy a hacer es asignarle a que la partícula va a ser este objeto. Entonces, acá le voy a decir que el render de mi objeto va a ser un objeto y acá voy a seleccionar el objeto que quiero renderizar. Por otra parte, voy a subir el coso de zoom acá. El sistema de partículas funciona como una cosa de animaciones, entonces yo le tengo que dar play para que se vean. ¿Sí ven? Ahí se ven las partículas de esas. Puedo agrandar un poco el cubo y se van a ver más grandes, ¿no? Entonces vuelvo al toroide y aquí puedo cambiar un poco las cosas que tiene mi sistema. Por ejemplo, puedo decir que quiero 2000 piedras, una cosa algo así. Y ahí veo. Otra cosa que necesito es que esta ahorita responde a un sistema físico, ¿no? Entonces, cuando van saliendo las nuevas partículas, van cayendo. Yo no quiero que responda a un sistema físico. Entonces, donde dice física, le pongo no. Entonces, aquí simplemente van a ir cambiando de posiciones, van a ir generándose. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ahí me parece que están relativamente bien. Lo dejo en esa posición. Y, ¿dónde más? Aquí voy a dar Object Rotation para que estas partículas se animen, la rotación de estas partículas. Entonces van a tener rotaciones al azar para que se vea un poco más al azar, más azaroso en general. Y por último, vamos
¿Algo? Bueno, no importa. Aquí donde dice children, podemos decir que vamos a tener... no recuerdo cómo se dice esta partecita. Creo que esto solamente funciona cuando está animado y el sistema tiene física. O... bueno, esta parte se las voy a deber en realidad, creo. Porque no me acuerdo exactamente cómo se hacía. Como digo, creo que solamente funcionaba con física. Pero bueno, es para sacar más. En todo caso, aquí creo que tenemos relativamente bastantes. Y una cosa interesante que podemos hacer en este caso es al cinturón este que estamos haciendo. Ahorita, si decimos que no queremos ver el cinturón y solamente los asteroides, vamos a ver que son demasiado regulares. Entonces, algo que podemos hacer es, al cinturón este, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar al toroide y en Mesh vamos a tener aquí una opción que dice Transform Randomize, que va a deformar la masa del toroide en una forma azarosa, ¿no? Entonces aquí el amount lo vamos a acrecentar un poco. Cuando salimos de eso vamos a ver que los asteroides ahora ya no tienen esta cosa uniforme de seguir el toroide, sino están todos más azarosos en el espacio. Y finalmente, seleccionando el toroide mismo, venimos acá donde dice Objeto, y acá dice apply, y aquí tiene Make Instance Real. Esto va a hacer que estas partículas que nosotros creamos se van a convertir en objetos reales del entorno. Entonces seleccionamos Make Instance Real, y acá tenemos todos los cubos que acabamos de seleccionar, que acabamos de crear, perdón, creados, básicamente. Entonces, como vemos, creamos muchos y todos están seleccionados. Al estar todos seleccionados, yo puedo aplastar Control J y unirlos todos en un solo objeto. Active Mesh, not selected, no importa. Entonces, vuelvo a seleccionarlos todos. Aquí, los 300 cubos de estos. En teoría, yo ahorita creé demasiados cubos. Ustedes podrían crear menos. Vuelvo a seleccionarlos todos, doy Control J, todo se convierte en un mismo objeto y aquí voy a darle a borrar el toroide. También voy a borrar el cubo inicial. Ahí está. Y tengo un cinturón de asteroides que puedo, por ejemplo, agrandar, achicar y demás. En su caso, ustedes deberían primero poner el cinturón de asteroides en el lugar en donde quieren que esté y bueno, luego ajustar el ancho, ajustar el resto de cosas. Pero la lógica sería particularmente la misma. ¿Se entendió? Más o menos. Queda genial, la verdad. Genial. Como digo, este caso yo creo que creé demasiados. Ustedes podrían crear un poco menos, hacerlos más simples también. O sea, al cubo ese que yo tenía inicialmente, podrían hacerle un decimate para que tenga menos polígonos. Porque por ahí, ¿cuántos tiene esto? No me aparece. No sé dónde ver la cantidad de polígonos, pero debe tener bastantes. Si le pones un decimate te dice cuántos polígonos. Ah, genial. O directamente hacer un decimate a esto también podría funcionar. Sí, ya está todo armado. Sí, tiene 7000 polígonos solamente esto. Por ejemplo, podríamos ponerle 0.2 y darle un apply. Como es un detalle, básicamente, no necesitan que sea tan bien hecho. Así que no hay problema. Bien, eso es todo con respecto a cómo crear un cinturón de asteroides. Y cómo hacer bake. ¿Alguna duda o algo? ¿Y de qué? Lisandro también me había pedido que explique una cosa. Ahorita me acordé. ¿Cómo achicar imágenes dentro de Blender? Sí, bueno, nosotros ya lo vimos en la comisión mía, pero me parece que está bueno para el resto. Nosotros lo habíamos visto en la clase que dimos con el Colo, y yo lo achiqué con Photoshop. Vos tenías una manera mucho más óptima incluso. Mira, por ejemplo, nosotros ahorita voy a crear, voy a cargarle una imagen a este modelo. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo esta imagen que no sé ni siquiera qué es. Esto. Bueno, asumamos, por ejemplo, que esta imagen que yo tengo acá detrás mide, no sé, 8500 por 8500, una cosa así. Es una imagen enorme que no me sirve para simplemente un plano, ¿no? O sea, es demasiado y no tiene sentido que tenga una imagen tan grande. Entonces, lo que pueden hacer es venir a VEditing. En VEditing, con la imagen seleccionada, de acá,
vienen acá donde dice Image, y acá le dan a Resize, y pueden cambiar el tamaño. En este caso es 620 por 620, el tamaño original, pero por ejemplo podemos decir que tenga, mira, 50 por 50, para ver efectivamente cómo cambia. Y como ven, el tamaño de la imagen realmente cambia, ¿no? Una cosa que vimos con Lisandro es que esta imagen también funciona, o sea, estos datos funcionan matemáticamente. Por ejemplo, si yo para cambiar esto proporcionalmente, quiero que sea 5 veces más grande. Entonces multiplico este dato por 5 y este dato por 5 también y funciona. O sea, el número se carga como función. Le doy OK y esto es 5 veces más grande. Sin embargo, como ya estaba achicado y lo volví a agrandar, perdí resolución. Pero bueno, eso Lo es todo. importante de la Creo. matemática era que lo importante del V es que no se rompa la proporción. Entonces, si tenemos un archivo de 1354 por 1758, eh, para no perder la relación de aspecto, porque si es cuadrado y lo pasamos a rectangular se nos deforma, lo bueno era hacer las multiplicaciones por 0.1, por 0.5, entonces las dos cosas se modifican en la misma escala, si no tendríamos que agarrar la calculadora, por ejemplo. Y bien, bueno, eso es todo. Así que estamos, creo. Bueno, corto la grabación, ¿no?